Un error frecuente. Nos referimos a algo que hemos observado en las redes sociales cuando algún especialista o una entidad docente académica quieren explicar qué es y cómo funciona la protección catódica y se equivocan. Vamos a entender de qué se trata y por qué es un error. Esto se observa en esta gráfica, lo hemos visto en videos también, algunos de muy buena calidad. Aquí tenemos la fuente de voltaje, que es el rectificador, conectado por un lado a la estructura que se desea proteger, en este caso un ducto o tubería enterrada, y por el otro lado a una cama o conjunto de ánodos. ¿Cómo funciona esto? El rectificador aplica un voltaje o diferencia de voltaje entre ambas estructuras y eso obliga a que una corriente salga por los ánodos, como lo ilustramos aquí, y se dirija hacia la estructura a proteger. Esto hace que la estructura sea catódica y al ser catódica no sufre corrosión. El circuito se completa cuando la corriente que llega a la tubería retorna al rectificador a través de la conducción eléctrica. Hasta aquí todo está muy bien. El problema se presenta porque en videos y figuras hemos visto esto. Al esquematizar la corriente que circula por el terreno, colocan electrones. Esto es un error, esto es falso. Los electrones no circulan por el terreno. Vamos a analizar esto. Cuando tenemos un cable eléctrico, le quitamos la cubierta protectora y aquí hemos dibujado la representación de los electrones, cargas negativas que circulan en un solo sentido. Y esto ocurre porque se trata de cables metálicos, de aleación de cobre o aleación de aluminio. Cuando hablamos de un suelo puede conducir una corriente, pero solo si tiene una combinación de sales con agua que dan iones. Primero, ¿cuáles son estas sales? Hay una variedad de ellas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pero las sales solas no actúan, no ocasionan daño, no transportan la corriente. En cambio, cuando el terreno está mojado, ya sea por lluvia, por humedad condensada nocturna o alguna otra razón, se produce lo que se conoce como un fenómeno de disolución. Las sales, en este caso el cloruro de sodio, muy común en terrenos cercanos al mar, como puertos, aeropuertos, refinerías petroleras, plantas de distribución de combustible, etc. Al estar cerca del mar, los suelos suelen estar impregnados de cloruro de sodio. En este caso, cuando el terreno se moja, esta sal se transforma en dos iones, ion sodio positivo y ion cloruro negativo. La sal se convierte en iones. Quiere decir que en un suelo convencional, cuando hay la combinación de sales y agua, tenemos iones de dos tipos. Los iones positivos, también llamados cationes, y los iones negativos, llamados aniones. Vamos a ver qué ocurre en el terreno con estos iones y en la protección catódica. Aquí tenemos el sistema y ahora aparecen los iones en el terreno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los iones negativos
se van a dirigir hacia el centro positivo. Las cargas opuestas, recuerden, se atraen. Y los iones positivos o cationes se dirigen hacia la estructura que tiene carga negativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque de aquí surgen reacciones que pueden afectar todo el sistema de protección catódica. Vamos a verlas. Una de ellas tiene que ver con los iones cloruro. Nuevamente, muy cerca del mar, las plantas suelen tener iones cloruro porque tienen cloruro de sodio. Al llegar los iones cloruros al ánodo, se descargan como gas cloro. ¿Y esto qué importancia tiene? Se van generando burbujas de gas alrededor del ánodo. Si recordamos que estos sistemas se diseñan para muchos años en operación, en el largo plazo se puede bloquear el ánodo de gas cloro y ese bloqueo es aislante. Ya no permite la salida de la corriente del ánodo y se detiene la protección. ¿Cómo se evita esto? Colocando un tubo de venteo de gases, normalmente un tubo plástico que tiene en la parte superior una curvatura hacia abajo para evitar que se taponen porque caiga alguna piedra o un nido de pájaros o alguna otra razón. En muchos casos se han utilizado para inyectar agua y humedecer el terreno alrededor de los ánodos, lo que facilitaría la salida de corriente. Pero estos no son sistemas de hidrantes, de hidratación del terreno, son sistemas de venteo de gases. Y la otra forma en que pueden afectar todo el sistema de protección catódica es la siguiente. Hacia la estructura que tiene carga negativa se dirigen los iones hidrógeno positivos, que al tomar contacto con el metal de la tubería se descargan como gas hidrógeno. Pero acá vamos a entender cómo funciona. Los iones hidrógeno se acercan a la tubería que tiene pintura. Pero como los iones hidrógenos son los iones más pequeños que existen, pueden fácilmente penetrar a través de los poros o irregularidades de la pintura y llegar al metal. Y al llegar al metal, forman la burbuja de gas hidrógeno. Quiere decir que entre la pintura o revestimiento y el metal se están acumulando burbujas de gas. Esto no es necesariamente destructivo en condiciones normales, cuando los niveles de protección catódica son adecuados. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el rectificador aplica mucho voltaje o el suelo está muy conductor de la corriente y se está introduciendo en el sistema de protección catódica una corriente excesiva? Bueno, se va a formar un exceso de burbujas de gas hidrógeno que pueden llegar a desprender, a romper la película de pintura. Esto es un fenómeno muy conocido y más frecuente de lo que pensamos. Se conoce como desprendimiento catódico o cathodic disbonding. Esto es un problema muy serio. Retomando el concepto de que un suelo puede conducir una corriente si tiene sales más agua, esto es iones, vamos a introducir otro concepto importante. En el área eléctrica se utiliza la ya reconocida ley de Ohm, en donde voltaje es igual a corriente por resistencia,
o como lo ilustramos aquí, de esta manera simplificada. Tenemos dos casos que pueden ocurrir. Época seca. El terreno tiene alta resistividad eléctrica, lo que, observando en la ley de Ohm, implica alta resistencia. Va a ser difícil drenar la corriente por la resistencia eléctrica del terreno. ¿Qué debemos hacer en este caso? Subir el voltaje que aplica el rectificador. De esa manera tendríamos una corriente de protección circulando sin problemas. Segunda condición posible: comenzaron las épocas de lluvia, el terreno se moja y comienza a introducirse en el sistema corrientes demasiado grandes. Ya sabemos que pueden desprender el recubrimiento, desprendimiento catódico. ¿Qué debemos hacer? Bajar el voltaje del rectificador para reducir la corriente. Muy bien, por ello les damos la siguiente recomendación. Cada vez que cambia la estación, seca o lluviosa, puede requerir un ajuste del rectificador para evitar que una resistencia muy alta del suelo impida que la corriente circule o que una lluvia intensa permita drenar demasiada corriente que ocasione daños al recubrimiento de la estructura. Cursos para la industria petrolera. Hay una variedad de cursos especializados que les pueden ser de mucha utilidad. Empecemos por un curso que solo se dicta en vivo: corrosión en refinerías, donde se estudian todos los equipos, los procesos, incluyendo muelles, tanques, tuberías, buques, etc. Y por supuesto, los procesos específicos de refinerías. Otro curso de interés es pinturas y recubrimientos de protección, que abarca preparación de superficie, aplicación, tipos de pinturas, componentes, las más utilizadas tanto para estructuras aéreas como enterradas o en el interior de tanques, por ejemplo. Luego tenemos 3 niveles de cursos de protección catódica de tuberías o ductos, que nos llegan incluso a diseño de sistemas. Finalmente, protección catódica de tanques, que tiene 2 niveles, donde se llega también a diseñar estos sistemas. Si te interesan, tenemos cursos en vivo y cursos grabados. Si quieres más información, te he dejado los links en la descripción de este pequeño video.